Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy nuevamente en una nueva charla de finanzas y con el lujo de tener a nada más y nada menos que el oráculo. Don Oráculo, muchas gracias por sumarte a esta entrevista charla y bueno, sin más, eh, saludarte y pedirte si te puedes presentar, comentarnos por qué, cómo surgió el oráculo. Bueno, Nacho, primero, gracias por la invitación. Y sí, te cuento, mira, el oráculo nace como un meme en sí mismo, en un grupo de WhatsApp de bolseros, hace ya unos cuantos años. Nace a raíz de un par de vaticinios bursátiles que salieron bien, con Morixes, si mal no recuerdo, con Volt, con inversor a juramento, o sea, con unos galponcitos de ese entonces. Y bueno, y quedó el oráculo y empecé a generar memes dentro de ese grupo, que un grupo bastante concurrido de más de 200 personas. Y en un momento, bueno, saltó a la cancha en Twitter y bueno, y ahí alcanzó la masividad que, que ha alcanzado hoy el personaje. eh, y bueno, veremos cómo sigue su historia. De momento, o sea, fue un nombre que me pareció gracioso en su momento, hoy me parece que quizás es hasta un poco soberbio, pero bueno, se entiende que el oráculo es, digamos, como un astrólogo bursátil, eh, que las cosas que dice en ningún caso son recomendaciones de inversión, sino que son más bien orientadas a hacer reír. Che, qué bueno eso. ¿Y cuánto hace que nació el oráculo, más o menos? Y el Eh, oráculo nació en el 2019 aproximadamente. Mira, Sí, sí, 2000, sí, 2019 sí, porque todavía era Macri presidente. justo antes del bear market argentino, ¿no? Bueno, en realidad Eso, ya dentro de. exacto, sí, sí, justo, ya, o sea, ya transitándolo, o sea, ya todo 2018 ya había sido malo, pero bueno, el, la estocada final vino en aquellas pasos del 2019. O sea que el oráculo, digamos, se fundamenta también detrás de un grupo de bolseros y gente que está en el mercado, digamos. Más allá de los chistes que hace en Twitter, eh, tu ocupación o una de tus ocupaciones es el mercado. Exactamente, en realidad cuando nace el oráculo, el mercado no era mi actividad principal, pero ya desde enero del 2021 sí, digamos que me retiré de mi actividad profesional y me dediqué de lleno a los mercados, porque bueno, descubrí un mundo apasionante, más allá de lo rentable o no que pueda ser la actividad, me sirvió para cambiar la cabeza. Yo creo que se combinaron dos factores. Yo ya tenía en mente, o sea, mi objetivo en su momento era poder retirarme a los 40 y bueno, apareció la pandemia que hizo que precipitara esa decisión, eh, porque realmente en nuestro comercio estuvimos aproximadamente un mes y medio cerrados y aunque la mayoría de la gente tenga un recuerdo pésimo de ese momento de la cuarentena, a mí de alguna manera me abrió los ojos de ver cuál era la vida que realmente quería vivir. O sea, sentí que venía viajando a 300 kilómetros por hora en mi actividad comercial y no me daba cuenta. O sea, es como cuando en un auto vas viajando rápido y te acostumbras a la velocidad y de repente frenás atrás de un camión a 80 y decís, wow, qué fuerte que venía, porque te parece que vas caminando. Bueno, y eso me pasó durante la cuarentena y ahí dije, bueno, a fin de año me retiro y me dedico de lleno a los mercados, pues me di cuenta que era lo que me encantaba. Me levantaba a las 9, a las 10, desayunaba, empezaba a mirar las aperturas y estaba ahí pegadito a las pantallas y realmente lo disfrutaba mucho. Mirá vos, che. O sea que antes te dedicabas a otro rubro, calculo que a un emprendimiento propio. Y Exacto, si bueno, querés te cuento, o sea, no tengo problema porque hay mucha gente que de hecho sabe quién es la persona detrás del personaje y eh, toda mi vida intenté ganar plata de todas las formas habidas y por haber, o sea, he sido un emprendedor nato, pero
caí en la trampa de la relación de dependencia a los 20 y pico, y eso de alguna manera me llevó a apagar un poquito esa llama que tenía emprendedora y a entrar en un estado en el cual como que no era consciente, pero se me estaba secando el cerebro. O sea, era un muerto en vida, no pasaba necesidades económicas, ni mucho menos, o sea, estaba con un sueldo cómodo, pero bueno, como que se me había instalado el chip de cobro el sueldo y me la gasto toda, todos los meses, y, y de alguna manera se me iba apagando esa llama de decir, no, quiero hacer algo, quiero ganar plata y quiero poder retirarme joven. Y bueno, hasta que en un momento, ya te digo, creo que cuando cumplí 30 se dio que dije, bueno, a ver, esto no va así, y ahí decidí emprender por mi cuenta. Era otro el país, no es el país de ahora. O sea, cuando comencé mi emprendimiento comercial, eh, fue en el año 2016, o sea, era la época gloriosa de Macri, o sea, era un gran momento para el país en función de que te permitía tal vez encarar un emprendimiento sin dinero, porque las tasas estaban bajas, entonces vos te podías apalancar y obviamente con posibilidades de fundirte, pero no con las que tenés hoy por hoy, donde realmente si hoy te metes apalancado un negocio, si no generaste caja en 5 o 6 meses, tenés que bajar la persiana. Y bueno, eh, y así se dio. Yo me he dedicado la mayor parte de mi vida al puro motor. Trabajé en un par de agencias, primero como administrativo, después como vendedor, después en otra más grande como vendedor, hasta que encaré mi propia concesionaria con un socio, que era uno de los chicos que laburaba conmigo de vendedor, y arrancamos de cero, completamente de cero. Y ya te digo, tal vez ayudados por el contexto del país, donde todavía eran años donde eran récords los patentamientos, eh, pudimos enseguida crecer y escalar el negocio de una manera fenomenal, que fue lo que terminó desencadenando mi inserción en los mercados financieros, el hecho de encontrarme con muchísima más liquidez de la que yo hubiese imaginado y que la que podía manejar desde mi condición previa de empleado. O sea, pasé a ganar, no sé, 20, 30 veces más que lo que ganaba siendo empleado. Claro, y ahí con ese excedente, y hago un poco de reminiscencia a un gran programa financiero, es ¿y ahora qué hacemos con los pesos, no? Exacto, exacto. Yo ahí obviamente tenía, como la mayoría de los argentinos, la cabeza puesta en, bueno, tengo unos pesos extras, me compro unos dólares y, o sea, mis herramientas financieras, si bien era una persona que consideraba que sabía de dinero porque vendía y sabía hacer negocio, en realidad era un ignorante financiero por completo. Cuando comencé a descubrir todo este mundo de la bolsa, empecé a entender realmente cómo funcionaba el dinero. Y sí, se dio, ya te digo, casi de manera fortuita porque en mi familia absolutamente nadie invierte en bolsa, no tenía ningún conocido. De hecho, en mi ciudad, que es una ciudad bastante chica, no sé si había alguna persona que invirtiese en bolsa. Y estamos hablando de que esto fue hace unos cuantos años atrás, donde tampoco estaba tan difundido el tema de los youtubers financieros. En ese momento me acuerdo que empecé viendo los videos del viejo Ichimoku. Eso fue lo Son, primero que consumí de mercado en YouTube. son una gloria, ¿no? Esos videos. Todos los que escucho, las personas que me comentan dicen como que es la Biblia. La verdad que sí, lo tenés que ver en 1.5 de velocidad porque si no te lleva un año entero verlo, pero sí, sí, la verdad que a mí me permitió aprender y dar mis primeros pasos, ya te digo, completamente desamparado porque no tenía a nadie a quien recurrir. Y te digo, se dio por eso, por esa cuestión de liquidez que se me generaba. Obviamente teníamos una sociedad que era 50 y 50 con mi socio, y por una cuestión de estructura familiar y por una cuestión también quizá de que eh, la estructura de gastos de él era mayor a la mía. Obviamente los dos retirábamos la misma cantidad de plata por mes y yo vivía con el 10 o 20% de lo que retirábamos cada uno, y se me iba generando ese excedente que digo, tengo que hacer algo para,
para poder hacer rendir más este ahorro que se me está generando y no puedo encarar otro emprendimiento comercial porque implicaría restarle tiempo a esto. Y era de alguna manera lastimar la sociedad y tampoco podía decir, bueno, me compro 5 autos para mí y estos son míos, porque también era desnivelar una sociedad que ya te digo, la arrancamos de -10, o sea, arrancamos con lo opuesto prácticamente. Y bueno, y ahí me metí en los mercados y empezó una carrera hermosa que sigue hasta el día de hoy. Che, qué copado eso de que empezó en -10. O sea, cuando vos entraste a tu concesionaria, ¿empezaste sin capital inicial? O sea, ¿Querés que te diga los números? ¿Querés que te diga los números reales con los que arrancamos? Fue por así. favor, me Sí, encantarías. mi socio en ese momento tenía un Astra que tenía unos añitos, era un usado seminuevo. Pongamos como si tuvieses hoy, no sé, un Cruz 2017, ponele. Él tenía ese capital, que ese Astra me acuerdo que lo vendió y lo transformamos en un Asurán, más viejito obviamente, y un Corsita. Y yo arranqué, mi aporte fueron $4.000 que tenía ahorrados, que era el único ahorro que había hecho, pero también era un ahorro para gastármela, porque todavía seguía con la mentalidad de gastármela, que era para ir a jugar un torneo de Estados Unidos. Así que arrancamos con eso. Insisto, a todo el mundo le digo, emprendan porque les puede cambiar la vida, pero ojo, que mi caso de éxito, entre comillas, se dio en un contexto de país que no es lo que vivimos en los años posteriores. O sea, yo creo que esa época tan buena comenzó a terminar en el 2018 aproximadamente. Ya el que emprendió de ahí para adelante realmente se le ha hecho cuesta arriba seguro. Sí, totalmente. Y bueno, y yo lo que noto en los emprendedores es también el emprendedor sabe que la mayoría de las veces se da una piña, ¿no? Digo, en general el emprendedor es una persona muy resiliente que es como el perfil del inversor, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tipo de Ujú. inversor sos? ¿Conservador, agresivo o moderado? Eh, sí, sí. Che, bueno, qué interesante eso. Cuando vino la pandemia ya no tenías forma de vender tampoco, ¿no? Porque tenías solo gastos fijos ahí. ¿Cómo fue esa parte? No, bueno, estábamos con una posición bastante sólida, o sea, obviamente había que pagar salarios y no estábamos generando absolutamente nada de caja, pero en ningún momento eh, sufrimos un ahogo financiero porque siempre nos manejamos con cierto resto, porque ya te digo, como arrancamos muy de abajo, ya nunca más queríamos volver a estar ahí con la soga al cuello. El rubro automotor es un negocio donde vos podés ganar muchísima plata o te podés fundir con mucha facilidad porque no hay plata que te alcance. O sea, en una concesionaria de autos, si vos te largás a vender 0 kilómetros a un precio muy competitivo y a recibir usados a precio competitivo, no hay plata que te alcance. Podés tener $2 millones que los consumís porque vas haciendo negocios, ¿entendés? Vendés un 0 kilómetro y tomás un usado. Y todo ese capital, o sea, más allá de que ganás un poco en el 0 kilómetro, todos los usados los tenés que absorber. Entonces ocurre de que si vos te salís a vender y vender y vender y vender y vender, llega un momento donde hace un cuello de botella, donde te quedás sin liquidez como para funcionar. Y eso afortunadamente lo entendimos desde un comienzo y nunca nos pasó, por eso transitamos la cuarentena sin mayores dificultades, pero bueno, la mayor dificultad quizás se generó en mi cabeza que cuando hubo que volver en junio, julio, por ahí, hablé con mi socio y le dije que me retiraba a los 40, pero bueno, me voy a retirar, yo tenía 36 en ese entonces, digo, me he retirado un poco antes porque eh, no, esto no es lo que quiero hacer, o sea, me di cuenta que verdaderamente estaba ganando un montón de guita y no estaba siendo feliz. Y el que me escucha va a decir te queja de lleno y el que la veía de afuera también podía decir, no, flaco, vos realmente no tenés problemas. Pero bueno, la mente de cada uno a veces es su propia trampa y en mi caso yo vivía con muchísimo estrés y me sentía un hámster en una rueda de oro, pero una ruedita al fin que iba a estar todo el tiempo ahí girando sin poder bajarme. Y bueno, fue difícil tomar la decisión porque además había todo que hilvanar la continuidad de eso. Es más, cuando yo se lo planteé, le dije, eh, no quiero que tengamos más comercio al público, quería tal vez que siguiéramos, pero transformando un poco la metodología de venta, tal vez con algo más orientado a lo virtual o venta tipo mayorista. Eh,
Pero bueno, no, él todavía tenía muchas ganas de estar en la trinchera, pues también él tiene unos 4 o 5 años menos que yo y a él le gusta mucho más la fricción con la gente que a mí. A mí realmente no. Oráculo, ¿sabes que estaba recordando que en Twitter pusieron que les habías vendido un Duna? Ahora entiendo por qué. Tiene todo el sentido ahora. Eh, qué interesante, ¿no? Y bueno, a los 36, ¿vos te retiraste habiendo cumplido tu objetivo o fue tipo un early exit porque dijiste esto ya no me va más? Porque la verdad también entiendo que donde estás tenés que ser feliz, ¿no? Digo, o tratar de serlo al menos. Sí, a ver, no soy un improvisado, nunca lo fui en cuanto a los números en mi vida. Ya te digo, cuando me la gastaba toda, nunca gastaba más de la que ganaba. Era malo administrando, pero tenía control. Bueno, en este caso, obviamente, no fue la excepción y vi que estaba en condiciones de retirarme porque ya para esto hacía 2 años que venía, que comencé, que es otra cosa que le recomiendo a todo el mundo que comienza en la bolsa, hagan su propia planilla de seguimiento, porque es la radiografía de cuán rentable pueden ser o no. A veces descansamos en que vamos y miramos en el broker que te dice rendimiento anualizado tanto, y hay muchas cosas que a veces no están contempladas ahí. Entonces, llevar un buen detalle de cuándo compraste, a cuándo compraste, cuándo vendiste, la operación cerrada y todo, bueno, eso te da un panorama y te permite también de alguna manera pronosticar eh, con un ligero margen de error los flujos futuros que podés llegar a tener. Bueno, cuando yo vi eso, que ya estaba con un patrimonio que me permitía probablemente vivir el resto de mi vida comiéndome ese patrimonio sin generar, pero que a la par también tenía esto que estaba generando, dije, no puede fallar esto. O sea, me tiré a la pileta de cabeza cuando era una rata que no tenía absolutamente nada, ahora estoy en una posición muchísimo más sólida, no debería salirme mal. Y bueno, afortunadamente por ahora sigo jubilado. Si me ves que, que entro en relación de dependencia es porque fracasó mi pronóstico. O sea que escuché muchas veces la frase que el salario es el veneno que se le da a las personas para olvidarse de sus sueños. Es un poco fuerte, ¿no? Digo, qué sé yo soy en ese sentido, como escucho a muchos emprendedores, por otro lado, bueno, la persona asalariada también tiene una vida quizás un poco más tranquila, ¿no? Porque sabe que a fin de mes tiene un sueldo generalmente, mientras no haya problemas. eh, pero, bueno, interesante. Y ahí con respecto a al día D, ¿no? Cuando llegó ese momento que hablaste con tu socio, calculo que también amigo, ¿cómo fue eso? Debe haber sido algo intenso, fue una charla que tipo la preparaste, me imagino que sí, la habrás preparado un montón de veces, pero ¿se la veía venir tu socio? Sí, exactamente esas palabras utilizó porque él se dio cuenta, ya nos conocíamos, laburamos juntos como empleados muchos años y después como socios otros años, éramos la persona con la que más tiempo compartíamos el uno con el otro, o sea, en una relación de amistad más allá de lo comercial, y él me veía que eran las 11 de la mañana y yo estaba en la oficina y tenía abierto Matriz. Se sentía la campanita. Entonces él se dio cuenta que ya me había picado el bichito. Incluso él comenzó a invertir también, pero como te digo, a él le gusta más estar en la trinchera, vender y eso, y el trato con la gente y la fricción con los proveedores, tal vez, como que tiene un nivel de tolerancia al estrés más alto que el que tengo yo, que quizás soy un flojo. Pero bueno, él como ya me veía que estaba muy involucrado con eso, que yo todo el día estaba hablando de eso, y a él como era la persona con la que más tiempo compartía, todo el tiempo hablándole, mira, se puede hacer esto, lo otro, él aprendió también, ya te digo, tiene sus inversiones, pero su vocación está más orientada a la venta de autos, y yo me di cuenta que mi vocación estaba más eh, orientada hacia el lado de las finanzas, y fue uno de los días posteriores a que reabrimos, que él ya me veía un poco raro, fue casi como una charla de pareja, donde yo le dije, le digo, mirá, te tengo que decir algo, y, Estabas evasivo, no sos vos, soy yo. y nada, me dice, sí, ya, y le digo, no, quiero lo que te dije que iba a hacer a los 40, digo, lo quiero hacer a fin de año. Y me dice, yo me la veía venir. Así que, no, bien.
Obviamente, eh, esto fue a mediados de año, nos tomamos 6 meses para dejar todo hilvanado porque yo me encargaba bastante de la parte administrativa de la concesionaria, entonces él iba a tener que aprender a manejar un montón de cuestiones que si bien las conocía, no las manejaba a fondo, y bueno, incorporar a otra persona también. Pero bueno, no, se dio bien, de hecho, a él hoy le va, creo que hasta mejor que cuando estaba conmigo, porque es mejor vendedor que yo y tiene tal vez mucho más coraje. Yo he sido más cauteloso siempre y tal vez el que ponía paño frío en muchas operaciones que yo elegía no hacerlas, él hoy quizá las hace. Y ya te digo, está súper pujante la empresa y a mí me pone muy feliz porque de alguna manera yo sentía que le estaba fallando tirándome del barco antes de tiempo, pero era una decisión que tenía que tomar porque realmente estaba coqueteando con la depresión en mi cabeza. Una cosa increíble porque al que se lo contás no lo entiende y solo aquel que quizá atravesó una situación así, donde tenés todo e igual estás vacío, eh, yo a todo aquel que esté escuchando esto y que quizá diga, "Pucha, me pasa eso", bueno, tenés que decidirte, o sea, tenés que liberarte, está en tu cabeza la trampa y tenés que tomar la decisión, porque si no te consumís. Mira, interesante, ¿no? Porque, bueno, estás hablando como que hay diferentes energías en la vida, sin decirlo, ¿no? Es una cosa que estoy apreciando yo, digamos, una interpretación mía. Como que yo muchas veces considero que el dinero es una energía más, y ahí, si querés, ya nos metemos de lleno en finanzas y qué son las finanzas para vos, pero como que a vos te gusta también estar haciendo algo que te llene, ¿no? Que, digamos, donde vos te sientas pleno. Y mencionabas también ciertas vicisitudes, en otros términos, pero decir como la fricción con la gente, fricción con los proveedores principalmente, también hace que, digamos, tu día a día en un local puede ser que tenés que recibir a una persona que te está quejándose o que te dice una cosa y después es otra, y quizás no querías más eso, ¿no? Exactamente, vos mismo lo acabas de describir. Es ese tema que ocurre en todos los rubros, pero el rubro automotor en particular es una cadena donde en cada eslabón puedes tener un problema, aunque vos seas el más responsable y quieras que las cosas salgan perfecto, a vos te puede fallar el que está arriba tuyo, que es un proveedor, una terminal, te puede fallar el que está abajo tuyo en este caso, o que es lo siguiente, que es el cliente, el consumidor final, y estás en el medio siempre y, insisto, tal vez cuando al comienzo, cuando arrancamos y tenía todas las ganas de crecer económicamente, eso como que no lo veía. Y mi cabeza ya se había acostumbrado a vivir de una manera que el teléfono sonaba 100 veces por día o más, o sea, era todo el tiempo, mensaje, llamada, mensaje, llamada, mensaje, llamada. Y yo desde que me retiré, tengo el teléfono en silencio. No use más el teléfono con sonido. O sea, a ese nivel te digo que había llegado a un estado de hartazgo, pero que solamente pude verlo por la cuarentena, porque tuve que hacer esa pausa forzada. A veces a mucha gente le ocurre que ve la luz así después que, no sé, o que tiene un infarto o que tiene una situación límite, no sé, en un asalto o tiene un accidente y casi se mata o lo que sea y tiene que hacer esa pausa forzosa y dice, wow, haces como un balance y mirás, bueno, a mí me pasó por esto, por el hecho de tener tiempo ocioso y, y bajarme ya te digo, de ese Fórmula 1 en el que estaba subido. Es que, Oráculo, con lo que vos estás contando, tener 100 llamados por día es vivir en una sensación, en una situación de alerta continua, ¿no? Es como que tu cerebro ya no discrimina si hay riesgo o no lo hay, porque, no sé, me da la sensación de que es todo un problema continuamente. Sí, o sea, son problemas más que problemas, porque mi problema también quizá era eso, o sea, mi conflicto mental pasaba por ahí, porque problemas no teníamos, porque en general la mayoría de las cosas salían bien, pero era el hecho de tener responsabilidades que era imposible pausarlas. O sea, no, el fin de semana, por más que no estabas en la concesionaria, estabas pensando, el lunes tengo que cubrir este cheque o tengo que pedir el certificado de tal auto o tal cosa. Insisto, quizás ha sido incapacidad mía para poder manejar eso, por eso nunca podré ser un gran empresario con
500 empleados o 1000 empleados a cargo y me cuesta delegar y me cuesta desconectar. Entonces, obviamente, la manera que encontré fue esto en el mercado, me encanta. O sea, la dinámica que tiene el mercado es bárbara en ese sentido, porque reniego solo conmigo, puedo renegar alguna vez si alguna plataforma se corta o si se me corta internet, pero no voy a tener esa exigencia constante de la presión de responderle a alguien. Claro, sí, 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 te entiendo. Porque bueno, en el mercado, digamos, el que lanza la orden de lo que sea, si es compra o ventas, o vos, ¿no? Y lo lanzás cuando Exacto, querés. exacto. Y ahí, bueno, ya metiéndonos en finanzas, ¿no? Porque, Sí, fue muy eh, filosófico todo esto. Dedicamos unos cuantos no, minutos, pero creo que le puede servir a la gente, porque en definitiva es interesante conocer más allá del personaje que hay una persona y que tiene sus cuestiones. lo que pasa es que incluso es importante, porque justamente las finanzas es hablar de plata, ¿no? Ujú. Y ahí te iba a preguntar, a mí de hecho me encantó todo lo que estás compartiendo porque lo veo súper enriquecedor, como vos lo mencionás. Y aparte también trayendo un poco en acotación a la precharla que tuvimos, ¿no? Y esas ganas que vos tenés de que la gente también se eduque y que entienda para qué las cosas, que entienda que decir, hacer algo por dinero está bien. Lo que está mal es cagar al otro, digamos, pero querer ganar plata y querer aportar valor en el mundo está bueno, ¿no? Digo, y es algo que en general no se habla, o como que a veces no se escucha mucho. Entonces te iba a preguntar, para vos, ¿qué son las finanzas? Para mí, bueno, particularmente las finanzas, en mi caso, hoy por hoy, son la actividad que ocupa la mayor parte de mi tiempo, pero dándote una definición más general y hablando de finanzas o del dinero en sí mismo, a mí me parece eh, la herramienta más útil que ha creado la humanidad para poder eh, mejorar la calidad de vida propia, mejorar la calidad de vida de aquellos que vos querés, para, para poder ser dueño de tu tiempo, que en definitiva esa es otra cuestión muy filosófica que también durante esa cuarentena yo noté. Qué lindo que era ser dueño de mi tiempo, poder hacer lo que tenía ganas cuando tenía ganas, más allá de que no podía salir de mi casa, eh, pero tener menos obligaciones y poder ser dueño del tiempo. Y las finanzas me parece que, que son una materia indispensable para cualquiera que aspire a ser dueño de su tiempo. Maravilloso. Y o sea, ¿cómo fue que te metiste en las finanzas? Porque digo, hasta ahora conozco el sonidito de matriz cuando se te ejecuta la orden, digamos. Pero, ¿cómo llegaron las finanzas a tu vida? Tipo, Se ¿lo dio viste eso. en YouTube a algún, a algún youtuber financiero o cómo No, fue no, eso? es que no. A ver, tengo un recuerdo muy vago del momento en el que me picó el bichito de las finanzas, que se dio, ya te digo, como consecuencia de esto que te comentaba antes, de que en el retiro mensual de plata que hacíamos, obviamente a mí me estaba sobrando el 80 o 90% de mi salario, entre comillas, o sea, del retiro mensual que hacíamos. Entonces yo ese dinero tenía que buscar una manera de hacerlo rendir sin hacer otro emprendimiento comercial paralelo. Y recuerdo estar a la noche en la computadora, no recuerdo el día exacto, pero sí recuerdo el momento y de estar sentado en la compu y de decir, a ver cómo es esto, y entrar al home banking del Santander y ver que tenía una cuenta títulos habilitada y digo, ah, mira, puedo comprar acciones por acá. Y empezar a buscar información, pero de manera absolutamente desordenada y repito, eh, con una escasez de información que la persona que hoy arranca en el mercado no puede creer tal vez que hace 5 6 7 8 años atrás, no había ni el 10% del contenido que hay hoy por hoy en YouTube y en todos lados. De hecho, no usaba Twitter. Tal vez si hubiese usado Twitter, ahí podría haber sido una vía de aprendizaje y de contacto muy buena, pero no lo utilizaba. Y empecé así, empecé con esa cuenta títulos en el Santander y empecé a buscar un poquito de información, buscar grupos en Facebook. Me acuerdo que estaba el grupo que funciona hasta el día de hoy del Club Argentino de Inversores,
y leer y no entender absolutamente nada. Repito, yo era un tipo que creía que sabía de plata cuando empecé a leer cosas que entendía la mitad, cada tres palabras tenía que buscar qué era el significado de eso, me di cuenta que era un ignorante absoluto en materia financiera, bursátil sobre todo. Y me imagino que en los primeros movimientos te habrás comprado un i24, ¿no? No, no, vos sabés que Mirá, lo primero que compré fue, porque, a ver, flasheaba diversificación. Me acuerdo que arranqué con eh, $1.000, creo que eran, no sé, 15.000 pesos, ¿no? Era entre 15 y 20.000 pesos aproximadamente de ese entonces, pero eran $1.000. Dije, bueno, voy a arrancar con $1.000. Lo voy a dividir en tres partes iguales y había comprado YPF, compré, ¿qué más compré? Ternium. Comercial del Plata 3. No, 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 Come no, después me hice ultra fanático, gran operador de Come, sí, Come la amo hasta el día de hoy tengo. Eh, no, y compré creo que Consultatio, porque había visto una entrevista a Constantini y dije, este viejo sabe mucho, me cae bien, así que decidí comprar, ya te digo, una insignificante, no sé cuántos nominales eran, era muy poquito, pero bueno, ahí arranqué. Era algo que si lo perdías no te iba a cambiar la ecuación, digamos. No, y pasó algo muy positivo que de alguna manera también eh, marcó el destino de las cosas, porque compré eso y justo agarré un mes, porque ya había empezado un poco los movimientos irregulares, o sea, había una tendencia alcista, pero ya había algunos serruchos violentos. Y bueno, que justo compré en, en un soporte y al mes, no sé, medido en pesos, había hecho como un 25%. Dije, no, esto es una maravilla. Como le pasa a cualquiera, tal vez que justo entra a invertir y la pega y se siente que es Warren Buffett. Bueno, después me comí 50.000 cachetadas. Cada vez que creí sabérmelas todas, el mercado me devolvió la humildad con una velocidad asombrosa. Bueno, pero ahí me vino bien, que la primera me salga bien, porque quizás si hubiese perdido el 10% en el primer mes de esa inversión, hubiese dicho, no, esto es difícil, no me gusta, y quizás me hubiese retirado y me hubiese puesto a hacer otra cosa. Y ahí cuando bueno, el mercado te da la bienvenida y te da esas subas violentas, pero después te recaga a piñas, ¿no? Como, como decís vos. Hasta ahora a todos les pasó lo mismo. Eh, ¿Cómo fue que empezaste esa? Pues me imagino que en algún momento lo profesionalizaste, ¿no? O sea, me refiero a que empezaste a estudiar fuerte, a tener una disciplina, un método, manejo de riesgo. Digo, ¿pasó eso o Sí, cómo yo creo que se dio naturalmente, primero por mi forma de ser, porque casi todo lo que hago intento hacerlo de la mejor manera posible, entonces, primero fue como ese chispazo que dije, bueno, a ver, y pruebo acá y pongo $1.000 para probar. Y después, cuando vi que podía ser rentable y que me di cuenta de que me gustaba, sí, hice en ese entonces, que hoy, insisto, hay muchísimo material gratuito de altísima calidad, está el curso de Nacho J inclusive, pero yo en ese momento hice un par de cursos que eran arancelados, había varios en realidad, de invertir online, que los daba Ale Bianchi, había otro chico, Cristian Gauna, de Trading for Everyone, que también estaba bueno. Y bueno, y ya con eso se va dando, ya te digo, naturalmente, porque primero que vas aprendiendo en la práctica, vas incorporando algo de información y de herramientas a través de los cursos, y ya en el curso conoces a otros pibes o otras chicas que están en la misma que vos, que están arrancando, entonces ya te metes en un grupo de WhatsApp y se va dando. Y el tema de la profesionalización se dio eh, porque incorporé todas esas herramientas, por la experiencia y porque además empezó a crecer la cuenta, porque una cosa era perder 1.000, la otra cosa era perder $10.000, porque yo como tenía esa posibilidad de meterle todos los meses, inyectarle bastante plata a la cuenta iba creciendo casi te diría más rápido que lo que yo podía administrar. Fui bastante inconsciente, pero bueno, como era dinero que no necesitaba para el día a día, eh, quizás fui un poco irresponsable en mandarme tan de lleno, pero bueno, se dio bien.
Ahí aprovecho para mandarle un saludo a Nacho J. Después lo voy a robar con eso que contaste. Sí, y ahí con eso, con respecto a eso, ¿cómo es tu manejo de las emociones? Porque, digo, uno de los grandes problemas que noto es como esa montaña rusa, ¿no? De emociones que tiene la bolsa. ¿A vos te pasó eso o en ese sentido sos como una persona más templada y, como digamos, siempre mantenés un mismo perfil? Si gana, bien; si pierde, bueno, cosa que puede pasar, pero no sentís esa manija, ¿no? Digo, o sí, ¿cómo te pasa a vos? A ver, tengo la fortuna de que las pérdidas no, no me calan hondo. O sea, sinceramente, obviamente, me duele como cualquiera perder plata, pero no la sufro. O sea, no estoy angustiado, ni estoy con dolor de panza, ni nada. Si en días como hoy, por ejemplo, que fue un día donde he perdido mucha guita. Eh, Tal vez canalizo esa tensión haciendo memes. A mí me salen mucho más fácil los memes cuando el mercado está mal que cuando está bien. Cuando está bien como que no hay para hacer chiste porque está todo bien. Eh, y no, el manejo de las emociones igual me parece que es algo que hoy siento que estoy mucho más maduro como inversor que hace 5 años atrás, pero probablemente dentro de 5 años haga este mismo análisis y diga, no, ahora estoy muchísimo más maduro. O sea, creo que es un proceso eh, que se va dando con la vida. Eh, pero, respondiendo concretamente a tu pregunta, esa montaña rusa de emociones no es algo que lo padezca. O sea, disfruto mucho las subas, las bajas me duelen, pero no me angustian. O sea, no es algo que me aflija. Es interesante eso, porque uno de los grandes temas en la bolsa es eso, ¿no? O al menos lo que yo vi en mucha gente es qué pasa cuando las cosas van mal. Y ahí está bueno el test del inversor, sacando que yo creo que el test del inversor es más una formalidad que tienen que cumplir que realmente una herramienta que le pueda servir al inversor. Pero bueno, ojalá que las personas que estén viendo esto, nada, lo puedan tomar en serio y bueno, también plantearse eso, ¿no? ¿Qué pasa si en algún momento las cosas van mal? Sí, pues puede pasar eso. Obviamente no es algo que una persona quiera, pero también es como, digo, hay muchos empresarios que de golpe sus empresas no funcionan, las tienen que cerrar y después se vuelven a reinventar y son como el ave fénix, ¿viste? Hay un montón de casos así. Y hay otras personas que son más adversas al riesgo, entonces como que puedan tener ese criterio para poder conocerse y también sabiendo que el mercado es un lugar donde todos queremos ganar y no todos ganamos, ni todos ganan y muchos pierden, ¿no? Entonces, y por otro lado, competimos con gente que está muy profesionalizada, que conoce mucho lo que hace, que tiene herramientas para llegar más rápido en las órdenes. Entonces está bueno eso. Está bueno también saber de otras personas cómo se manejan. eh, y ahí te iba a consultar. Perdón, eh, déjame agregarte algo, Nacho, a lo que dijiste, que creo que como consejo sirve. Me parece que vos como inversor la tranquilidad la alcanzás cuando estás muy seguro y cuando conoces en lo que estás invirtiendo. Me parece que la ansiedad y la angustia pasa muchas veces por operar instrumentos desconocidos y que no te generan ningún tipo de seguridad a largo plazo y por ende, cuando ganás, no sabes por qué ganás y quizás cortás la ganancia muy rápido. Y cuando perdés, no sabes por qué estás perdiendo y también tal vez te salta un stop loss muy corto y después te rebotó un 20% y vos saliste y vendiste en el pánico. Yo creo que esa templanza te la da el manejo de las herramientas a nivel intelectual, me refiero, o sea, o a tener esa convicción de, bueno, yo compré esto y tengo este objetivo y mi plan es este, y ser fiel al plan, porque si no, de nuevo caes en el vértigo, o sea, de vuelta te transformás en el hámster que está corriendo en la ruedita porque estás en un mundo de ansiedad constante. que tampoco es bueno, ¿no? Porque
vivís en un estado de alerta donde o es todo formidable o es toda una cagada. Exacto. Pero digo, la vida creo que se transita mejor en el medio, ¿no? Donde estás más tranquilo. Es que hay una cosa, Nacho, que también siempre repito a todo aquel que se acerca y tal vez porque conoce mi historia y dice, ah, yo quiero vivir de la bolsa, quiero hacer lo que haces vos. Yo siempre les aclaro, mi diferencia económica, o sea, mi crecimiento de ratón absoluto a una persona con cierta solvencia financiera, la di con mi negocio de la economía real. O sea, yo la plata no la gané en la bolsa, la gané poniendo el lomo, arriesgando y emprendiendo. O sea, ese primer salto, el salto de 0 a 100, es mucho más probable que lo puedas dar en la economía real que en los mercados. El que se mete en el mercado con $1000 creyendo que a los 3 meses va a dejar de laburar o se va a comprar un Lamborghini o un yate, se funde el 99% de las veces porque invierte en cosas que no conoce, asume riesgo infinito, se apalanca hasta la cabeza y me parece que también la tranquilidad viene por ese lado, por saber lo que estás haciendo. Sí, totalmente. Aparte de que se pasa mal, ¿no? Eso, porque más allá de perder ese dinero y esa energía, también depositas muchas emociones, porque un día te sentís que sos el mejor trader del mundo, al otro día te sentís una piltrafa que no servís para nada y que el mercado te pasó por encima. Y quizás la realidad es que sos una persona que no sabes lo que estás haciendo y que es el mejor momento para parar la pelota y empezar a aprender y tomarte el tiempo que necesitas para aprender, porque eso, ahí también preguntarte, ¿no? ¿Qué tiempo sentís que te llevó empezar a ganar dinero? Si es que hoy hay algún Sinceramente, tiempo. por eso, no hay un tiempo, esto es toda la vida y yo creo que el mercado en general, la bolsa, es más un lugar para proteger los ahorros que hayas podido generar que para tener incrementos de capital desmedidos. Sí, obviamente me ha salido bien un montón de cosas y he ganado plata un montón de veces, también otras veces he perdido un montón de plata. Entonces, eh, yo creo que no hay un plazo de tiempo estipulado. Esto es la analogía que también que siempre usamos, no son los 100 metros llanos, esto es una maratón. Si vos arrancás como la maratón como para correr los 100 metros llanos, probablemente sí, a los 100 metros llegues primero en el grupo, pero a los 3 kilómetros estés fundido. Eh, Esto, cuando vos te metés en la bolsa y realmente te gusta y sentís que te hace feliz operar y que estás tranquilo con tus inversiones, lo tenés que ver como que es algo que te va a acompañar el resto de tu vida. O sea, es algo que no te puede generar ni el más mínimo padecimiento porque si no, de nuevo, estás en el lugar equivocado. Quizás la bolsa no es para todos, ojo. Sí, coincido. ¿Y ahí te tocó las pospasos del 2019? ¿Estabas Sí, comprado? sí, ahí me pegó un palo infernal, infernal. Ahí salvé gran parte de la cuenta porque había comprado por sugerencia de otro chico del grupo. Recuerdo que habían hablado de Petrobras y compré una porción muy grande de lactera en Petrobras y eso me salvó de que la piña sea más grande, pero sí, perdí mucha. No me dolió tanto en ese momento porque obviamente estaba inyectándole todos los meses plata a la cuenta y es como que se camufló mucho el riesgo, pero eh, tal vez en ese momento te agarra y no tenés posibilidad de ir regenerando la cuenta con una inyección de capital paralela, y es un palo del que no te levantás. Probablemente haya gente al día de hoy que no se haya podido recuperar todavía de eso, en términos financieros hablo. Oráculo, ¿cómo ves el país actualmente? Haciendo un poco un cambio de tema, pero en realidad siguiendo con la misma línea, pero digamos a nivel percepción del mercado en Argentina, ¿cómo lo ves ahora y cómo lo imaginas potencialmente, ¿no? Imaginar potencialmente implica una opinión y que obviamente nadie hace futurología, pero sí, ¿cuál es tu sensación? Si sos como más bullish, más bearish o neutral. Soy extremadamente bullish, tan bullish como Maslatón prácticamente. Nada, creo que hablando en serio,
en términos económicos, estamos en el camino correcto. Va a ser un camino arduo, difícil de transitar, sobre todo en los próximos meses, pero tengo la firme convicción de que si, si este gobierno pasa sin mayores sobresaltos eh, los próximos meses, vienen tiempos muy buenos porque la dirección en términos económicos que se ha tomado es la correcta, es la acertada. Es la acertada. Hablando estrictamente de términos económicos, acá no estamos metiendo cuestiones de índole social ni de percepción política. Creo que económicamente se está haciendo lo que había que hacer, lo que tendría que haber hecho Massa, quizá con algunos matices, pero era el rumbo que había que tomar si pretendían evitar la catástrofe total. Así que soy muy optimista, soy muy optimista. De hecho, mis inversiones, te diría casi el 40% es Merval. ¿Sos de gestionar el riesgo? Y sería, es paradójico que diga el 40% y te diga que sí, que administro el riesgo, pero bueno, el riesgo visto desde mi punto de vista, que yo tengo una concepción del riesgo quizá poco ortodoxa, porque a mí me parece muchísimo más riesgoso comprar un bono a la par, o sea, al 100% de paridad, que comprar un bono al 20% de paridad. Aunque a priori parezca que comprar chatarra sea más riesgoso que comprar la joya. O sea, si yo compro una ON que está rindiendo sobre la par y tengo otra ON que está destruida, que no la quiere nadie, yo siento que arriesgo menos comprando lo destruido. A ver, lo destruido que tenga algún tipo de potencial, obviamente, no lo destruido que va a la ruina. Entonces, mm, por eso te digo, mi visión de gestión de riesgo quizá no es la más lógica y no es para recomendársela a todo el mundo, porque yo me siento más seguro comprando un galpón con buenos fundamentos que comprando la empresa más prestigiosa en techo. Claro. Sí, bueno, ahí aprovecho para hacer el disclaimer que siempre hacemos en las charlas financieras, que obviamente no es recomendación de nada, ni de compra, ni de venta, son simple opiniones. Pero bueno, como vos mencionaste, es un porcentaje, eh, también me pareció algo interesante, ¿no? Porque evidentemente llevas, ya lo habías dicho igual hace un rato con el tema de la planilla, pero llevas como un registro de las operaciones que tenés y está bueno eso, porque la Sí, realidad es que vos sabés que en dónde está la plata. No es que por compraste y supuesto. ya. No, no, no. Y además hago rebalanceos de la cartera periódicos por cuando tenés disparadas increíbles como hemos tenido en papeles argentinos. O sea, muchas veces tenés que vender con todo el dolor del alma y decir, bueno, achico un poco la posición porque te empieza a ponderar demasiado en la cartera. Eh, Te digo cómo está compuesta mi cartera en general porque lo tengo, o sea, tengo algo, una visión general para saber siempre cómo estoy. Después pues tengo decenas, te diría, no sé si llego a cientos de posiciones, pero decenas de posiciones abiertas. Pero tengo renta variable local, 38%, renta variable extranjera, 24%, 14% de bonos nacionales, 3% de bonos provinciales, 6% de ONs y 15% ETFs, y cero liquidez, apalancado incluso. Así que necesito que esto remonte urgentemente. El tema de la palanca, digamos, está con posición cubierta, ¿no? Sí, está súper cubierto, pues yo la cuenta que uso con apalancamiento es la cuenta con la que hago trading, que es, digamos, la cuenta con la que más me divierto. Y obviamente intento que esa cuenta, que es más o menos el 20% de todo mi capital, no esté muy por encima nunca del 50% de apalancamiento. O sea, dado para una tempestad eh, violenta sin que me saquen en camilla, porque además tengo las otras cuentas que podrían llegar a asistir a esa. O sea, tengo enfermeras que pueden atender al enfermo si le explota la granada en la mano. Importantísimo eso porque, bueno, hay mucha gente que a veces con el tema de la manija se emociona, pero bueno, cuando hay alguien profesional, o sea, está todo recontra cubierto, digamos. No, y tenés aparte como un plan de contingencia
las tempestades. Así que bien, buenísimo. O sea que bueno, vos ves el país como que van en la dirección correcta. Ahí te iba a preguntar por el tema de las medidas, ¿no?, que se están tomando. Un poco para entender diferentes opiniones, ¿no? El tema de estábamos hablando antes de la inflación en dólares, como que era un mal necesario en este momento. Si lo podías explicar un poco más, ¿cómo sería eso? Sí, a ver, yo creo que es quizás una consecuencia natural de las medidas que se tomaron y siento que este gobierno, independientemente de que pueda tener las herramientas o no para mitigar eso, siento que hay unas cuantas cuestiones que perjudican a la sociedad en general, que el gobierno las está dejando pasar transitoriamente en busca de ese bien mayor, o sea, de ese horizonte de mediano plazo. Creo que tomaron el camino del sinceramiento y de, a ver, acomodar la distorsión de precios relativos que teníamos. No iba a ser gratuito, gobernase Massa, Bullrich, Milei o Cristina. No iba a ser gratuito porque obviamente el descalabro era tan inmenso que no había posibilidad alguna de superar esta etapa y normalizar las cuentas sin que alguien la pase mal. Eso está claro. Ahora, entiendo que de parte del gobierno se ha enfocado el barco en la dirección correcta y que algunas cuestiones que podrían ser atenuadas o mitigadas no lo están siendo porque sirve este esquema, o sea, sirve esto que se está dando. Entiendo. Y ahí me quedé pensando, habías mencionado al gran Maslatón, y cuando inició su gestión Massa como ministro de Economía, Maslatón le sugería que liberara todo. Hubiera sido bullish en serio, ¿no? Si lo hubiera hecho. Yo pienso que sí. O sea, hay un tema. Vos podés liberar todo con gran parte de la gente creyéndote y podés liberar todo con gran parte de la gente que no te crea. Y esa es la diferencia que te lleva. Si vos liberás todo con cero confianza, vas directo a la hiperinflación. No tenés posibilidad de zafar. Que por eso creo que Milei goza de una buena imagen y se han hecho las cosas bien, aunque duela, se han hecho en el plazo que se tenían que hacer antes de que comience a erosionarse su confianza, porque el humor social, obviamente, con esta situación económica va a ir mermando y va a ir mermando para peor. Entonces, Milei necesita dar buenas noticias más pronto que tarde, y la única manera de dar buenas noticias era hacer las cosas con el pie derecho a fondo en el acelerador. Ahí, ¿cuándo pensás que pueden empezar a haber buenas noticias? ¿Crees que, digamos, el segundo trimestre puede llegar a haber alguna buena noticia? Sí, te Desde diría la especulación, ¿no? más el segundo semestre que el segundo trimestre. O sea, vos tenés que llegar a la cosecha, que la lluvia siga acompañando un poquito, ya igual no va a ser la cosecha récord. O sea, si esta charla la teníamos hace 60 días atrás, te decía que nos encaminábamos hacia probablemente la mejor cosecha de los últimos años. Hoy te digo que va a ser una cosecha mediocre, mejor que la del año pasado, obviamente, si las lluvias siguen más o menos ayudando. Creo que va a haber un buen flujo de dólares por ese lado, sumado al tema de poder equilibrar un poquito la balanza comercial con la energía. O sea, vos vas a pasar de tener un déficit muy grande que te genera la energía a tener algún ingreso extra también, con lo cual, si no vuelve una sequía voraz como la que tuvimos mediados de enero y febrero, ni hay ningún problema grave con vaca muerta, siento que el segundo semestre puede ser muy bueno. Ahí el otro día en Twitter, Mariela Brandolin subió una publicación sobre un posible mapa de sequía. Ojalá no pase. Pero sí.
No sé si de sequía, digamos, no lo entendí muy bien, pero digamos como que se lo veía medio naranja, ¿no? Como diciendo, esto es no de lluvia, digamos. Así que ojalá que no pase y que sí, que haya una buena cosecha, que puedan levantar y vender toda la producción, ¿no? Y sí, Bueno, es importante. La verdad que eh, el campo, aunque mucha gente le hayan hecho creer que el campo es el enemigo, eh, el campo es uno de los motorcitos que pone en marcha el país. Así que cuando no llueve, no tienen que ponerse contentos, tienen que estar tristes porque realmente si al campo le va mal, ya lo vimos el año pasado, cómo repercute en la arcas del Estado. sí, sí, totalmente, un desastre. Bueno, querido oráculo, no te quiero sacar más tiempo, ya hace una hora que nos estás regalando un montón de quién sos vos, de por qué lo que haces, y también esta cosa de cuidar a la gente, ¿no? De cuidar al inversor, de que administren cada uno sus propios riesgos. Decirte por mi parte que fue un placer entrevistarte y nuevamente muchísimas gracias por este regalo. Bueno, Nacho, sí, igualmente ha sido un placer. No habíamos prácticamente conversado antes de esta charla y ha fluido como si nos conociéramos de toda la vida. Tuvimos una previa bastante larga y ahora también sí pasaron prácticamente 2 horas. Eh, Te agradezco nuevamente la invitación. Espero que a alguien le sirva la opinión de un humilde inversor que le ha ido más o menos bien en la vida y en la bolsa se mantiene con vida, que es lo más importante, mantenerse dentro de la cancha. Totalmente. Y sabes que me olvidaba de algo importantísimo, que pues bueno, esto es para charlas de finanzas, que es como un spot más de charlas así cortas de mercado, y bueno, ahora está con el tema de los memes, pero también fue una entrevista y nada, si pedirte, si querés, si hay algún mensaje final que le quieras dejar a la audiencia, algo más que nos quieras regalar dentro de todo lo que ya nos regalaste, ¿no? Sí, quizás repetir algunas cuestiones que fui tocando a lo largo de la charla, que emprendan, que emprendan, que emprendan, que no se queden, que tengan autoconfianza, que le metan, insisto, quizás hoy no es el momento ideal para emprender. El que está hoy en relación de dependencia, con un buen laburo y que tiene más o menos las cuentas que le cierran, que se quede tranquilo, pero que vaya craneando, porque cuando el país le brinde las condiciones como para emprender, y que probablemente eso sea en los próximos años, quizá ya a partir del año que viene, con tasas más bajas, con una economía mucho más predecible, sea el momento de dar el salto cualitativo en sus vidas. Yo lo viví, yo lo pude hacer, no soy un extraterrestre, he tenido seguramente muchas cuestiones que me jugaron a favor, pero creo que cualquiera, si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer. Y una vez que logren esa seguridad financiera, pues no me gusta tanto hablar de libertad financiera, sino más bien del concepto de seguridad financiera, de estar tranquilo, de tener ya unas reservas ahí, meterse en el mercado si quieren, que pueden llegar a descubrir un mundo apasionante, les va a servir para entender cómo funciona el dinero, cómo funciona el mundo en general. Y bueno, si hacen todo eso bien y, y la suerte los acompaña, probablemente puedan llegar a ese objetivo hermoso que es ser dueño de su tiempo. Oráculo, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer enorme. Gracias, Nacho. Gracias, che.